Vamos a ver, listo. Yo creo que estamos ya todos. Ven, ahora sí ya puedo compartir. Es que hay que salirse, entrar a la configuración y volver a reiniciar la sesión para que la configuración se actualice. Entonces, ya les puedo compartir la imagen. Con respecto a nuestra guía de trabajo, ¿verdad? Espero que ustedes recuerden siempre seguir las instrucciones de la guía de trabajo en todas las materias para que no haya ningún problema con respecto a lo que tengan que entregar o no tengan que entregar. En el caso de ciencias, para esta semana no tenemos que entregar absolutamente nada, ¿verdad? No tenemos ningún trabajo extra, ni ningún organizador, ni ninguna página de libro, porque la idea era terminar la práctica que no hemos terminado, la explicación que no hemos terminado, además de hacer el Kahoot para ver qué más nos quedó con respecto a la presentación. El lunes tenemos sesión virtual nuevamente, entonces el día viernes, a más tardar el sábado, les envío la descripción de las asignaciones para la siguiente semana. Entonces tienen que estar muy atentos también a la bandeja de entrada en el momento que les llegue la notificación de que yo agregué una nueva tarea. Entonces ahí va a ir agregada la guía de trabajo con todos los materiales extra que vamos a desarrollar para la siguiente semana. Entonces, recuerden eso, están muy atentos. Vamos a devolvernos ahora sí a la presentación. Yo la presentación la subí al Cloud Campus en recursos, en una carpeta que se llama presentaciones para octavo. Entonces ahí ustedes pueden obtener la presentación. Recuerden que en la lección anterior iniciamos a ver, vimos cierta parte sobre la clasificación, organización de la tabla periódica. Cierta partecita de esta presentación ya la habíamos trabajado en el PBL que hicimos en el aula siglo XXI, también en la clase. Entonces, adelantamos un poquito, recordar varias cosillas importantes. Por ejemplo, recuerden que la primera clasificación de nuestra tabla periódica es en tres grandes bloques, o conjunto de elementos que se clasifican según su carácter metálico, según si son metales, son no metales o son metaloides. Bueno, entonces recuerden esa clasificación que vimos desde antes de salir a este periodo de cuarentena. Con respecto a la organización de la tabla, recuerden que esto nos funciona para ubicar elementos químicos en la tabla periódica. La primera organización es en tres grandes bloques. Esos bloques van divididos según las propiedades de los elementos o según qué tan importantes son esos elementos químicos. En el bloque rosado tenemos elementos representativos, en el bloque verde tenemos los de transición y en el bloque celeste tenemos los de transición interna o tierras raras. Recuerden que tienen ese otro nombre. Esos bloques son importantísimos que los recuerden. Luego, con respecto a los grupos y familias, recuerden que esas eran las familias o grupos verticales en los cuales los elementos se ordenan según sus características similares. En la primera familia eran los metales alcalinos, luego los alcalinoterrios, luego los terrios, luego la familia del carbono, nitrógeno y oxígeno, posteriormente los halógenos y luego los gases nobles. Recuerden que solo los elementos representativos tienen nombres específicos para sus familias. En los metales de transición, ese bloque que está en el centro, voy a hacerles un cuadro, vamos a ver, azul. Ese bloque que está en el centro no tiene nombres específicos para sus familias, sino que tiene números y tiene letras que identifican cada una de ellas. En la parte inferior, en las tierras raras, teníamos dos familias que tenían su nombre según el primer elemento que estaba al inicio, que eran los lantánidos por el lantano y los actínidos por el actínio. Para que recuerden todo eso. Ven que estamos repasando todo lo que vimos anteriormente. Luego los periodos, que los periodos eran los números enteros, del 1 al 7,
que identifican las filas horizontales en las cuales también se agrupan los elementos químicos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y así sucesivamente. Cada fila horizontal es un periodo en donde podemos ubicar los elementos químicos. Teníamos ejemplos que también hicimos, el magnesio que se encontraba en el bloque de los elementos representativos, familia alcalinoterrios, periodo 3, y en el azufre, elementos representativos, familia del oxígeno, periodo 3 también. Entonces ven que ahí teníamos ejemplos para poder hacer. Vimos también el concepto todo lo de propiedades periódicas. Vamos a ver aquí. Trabajamos en las tendencias y en los conceptos. Es importantísimo que recuerden, voy a rayarles aquí, que estas primeras tres propiedades periódicas, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, tienen la misma tendencia. Aumentan para arriba y aumentan hacia la derecha. Pero las otras dos propiedades restantes, el carácter metálico y el radioatómico, tienen la tendencia inversa. Aumentan hacia abajo y aumentan hacia la izquierda. Entonces vean que es muy fácil de aprenderse las tendencias. Recuerden que las primeras tres aumentan hacia arriba y hacia la derecha, y hacia abajo aumentan, las de carácter metálico y radioatómico, perdón, aumentan hacia abajo y hacia la izquierda. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a esta tabla periódica para hacer ejemplos y recordar. Aquí les voy a poner ejemplos. Voy a encerrar en un cuadro rojo, vamos a ver, el rubidio, el cromo. Entre esos dos elementos químicos, entre el rubidio y el cromo, ¿cuál de esos dos elementos químicos tiene una mayor electronegatividad? Teniendo en cuenta que la electronegatividad aumenta para arriba y aumenta hacia la derecha. ¿Cuál de esos dos tiene mayor electronegatividad, muchachos? Cromo. El Cromo. cromo, muy bien, excelente. Ahora, con amarillo voy a encerrar otros. El radio, voy a encerrar el aluminio. ¿Cuál de esos dos elementos, el aluminio o el radio, tienen un mayor radioatómico? Recordando que el radioatómico, la tendencia es inversa. Aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. El radio. El radio por tendría, poquito, pero el radio. en realidad por bastante, porque si compara el Ahora aluminio, sí. el radio está muy largo. Sí, perdón, perdón, estaba viendo el El Galileo. Ajá. Entonces vean que es bastante la distancia. Entonces el radio tiene un mayor radioatómico y también tiene un mayor carácter metálico, ¿verdad? Entonces vean que este tema no es difícil, sin embargo, ustedes tienen que analizar muy bien la posición de los elementos químicos. ¿Cuáles son los tips que les doy? Primero, identifiquen, señalen los elementos químicos en la tabla periódica para que no se les pierdan y luego los ordenan, ¿verdad? Según la característica o la propiedad periódica que se les solicite en cada ejercicio. ¿Entendido, muchachos? Sí. ¿Recordamos un poco, sí o no? Sí. ¿Preguntas? Si no, No, entienden, no. díganme, ¿verdad? No, tranquilo, bro. Ok. Ay, ay, ay. Entonces, repasando eso de ahí, vamos a ver los modelos atómicos. Esto es un poquito de historia, ¿verdad? No es nada difícil, sino que ustedes se aprendan de las cosas específicas que cada científico
desarrolló durante el ejercicio del descubrimiento del átomo. Que recuerden que todavía nosotros con nuestra tecnología no podemos ver un átomo. No tenemos microscopios tan potentes que nos permitan determinar la estructura atómica, ver los electrones o protones o cosas así, sino que nosotros nos basamos en el funcionamiento del átomo y en todas estas teorías, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo del átomo actual. Primero viene este señor, John Dalton. ¿A qué le suena ese apellido, Dalton? Es una enfermedad. Daltonismo. El daltonismo. Él era daltónico. Sí, papu. Muchas personas fueron daltónicas antes de él, solo que no se daban cuenta, por ejemplo, o no le daban la importancia necesaria, pero él sí le dio la importancia. Él se preguntaba por qué veía diferente. Es más, creo que hasta un primo de él o hermano, si no me equivoco, también era daltónico y los dos se preguntaban por qué el rojo lo veo gris, por qué el verde lo veo de otros colores, ¿verdad? Entonces, él cuando murió, bueno, él hizo estudios y él cuando murió donó sus ojos para el estudio de la enfermedad. Entonces, por eso le pusieron daltonismo a la enfermedad, en honor a Dalton. John Dalton, de hecho hay un dato vacilón, antes solo la realeza, de hecho no sé si todavía en algunas culturas de monarquía, solo la gente de la realeza se puede vestir de rojo. Y Dalton fue a una reunión con un rey de no sé dónde y fue vestido de rojo. Y eso casi le cuesta la horca, ¿verdad? Porque era una falta de respeto llegar vestido de rojo ante un rey, porque solo la realeza se podía vestir de rojo. Ah, sí, profe, no se habías contado en clase. Así. Entonces, vean que él no sabía porque no veía el color rojo. Entonces era complejo. Primero, antes de Dalton, ¿verdad? Dalton es como el primer científico, hay otros varios antes que buscaron la respuesta de por qué o de qué cosas estaba constituida la materia. Demócrito propuso el término de átomo. En ese primer enunciado que viene en la diapositiva dice, voy a subrayárselos. Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego, con Leucipo, también de toda la línea de Aristóteles. Recuerden que la filosofía griega tiene una injerencia muy fuerte en todo el desarrollo de la ciencia. Demócrito propuso el término átomo, que significa indivisible, para que les quede claro. Luego de que Dalton se basó en esa palabra átomo para identificar la estructura o la composición de la materia. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Dalton dijo que los átomos de hidrógeno eran iguales todos entre sí, los átomos de oxígeno eran iguales entre sí y así sucesivamente. Y está en lo correcto. Todos los átomos de la misma naturaleza son iguales. Y luego en el último enunciado propone el concepto final. El átomo es la parte más pequeña de la materia. Corrijan ahí, por aquello. Anoten que es de la materia. Yo me enredé. Voy a colocarle aquí un cuadro de texto. El átomo es la parte más pequeña de la materia. Y no puede ser dividida, ¿verdad? Entonces el átomo es la parte más pequeñita e indivisible que compone la materia. Entonces él dijo que esos átomos eran esferas sólidas. El átomo de oxígeno era una esfera sólida, el hidrógeno una esfera sólida, nitrógeno otra esfera sólida y carbono otra esfera sólida. ¿Que eran distintas entre sí? Pues sí, porque eran de diferente elemento, pero eran esferas sólidas totalmente indivisibles. Como las que hicimos nosotros en la práctica de laboratorio con las bolitas de plasticina, eran bolitas, nada más. Sin embargo, sabemos que eso no es así. ¿Entendidos ahí con ese primero? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Luego viene este señor, Joseph John Thomson, JJ Thomson o solo Thomson, en donde, bueno, él propuso un término nuevo, electrones. Él dijo que existían partículas con diferente tipo de carga, que se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva
que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ¿verdad? Entonces, él aquí propone una polaridad. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. ¿Verdad? Ustedes sabían eso, los imanes, el magnetismo, ¿sí o no? Ahí estoy dando la clase solo. Isa, esa no es esa foto, no tiene que ponerla usted ahí, no sé por qué la puso. Recuerden los lineamientos de las sesiones virtuales, no me obliguen a mandar boletas, ¿verdad? Porque no me tiembla el pulso para hacerlo. Tengan cuidado. Y la puse ahí, ya quedó grabada. Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva. El modelo atómico de Thomson se llama el budín de pasas o el pastel de pasas, para que lo recuerden si lo ven en alguna teoría o en algún folleto. El budín de pasas. ¿Por qué el budín de pasas? Porque su modelo se asemejaba mucho a un queque, una masa central positiva con las pasas siendo una analogía con los electrones. Vean, por eso les puse ahí un quequito, como un muffin, ¿verdad? De una carga positiva a la masa y las pasitas que serían las cargas negativas. Entonces, John Thomson propone el concepto de electrón y también determina que el átomo ya es distinto, ya tiene dos partes, una positiva y una negativa, en donde ya estamos hablando en términos mayores que el átomo tiene otras partículas que pueden subdividirse. Luego, estaba conectando la computadora. Viene Ernest Rutherford. Este señor Rutherford, ok, él sabía que había una carga positiva y había una carga negativa, según lo explicó Thomson. Pero este señor Rutherford lo que nos menciona es que las cargas positivas se concentran en una parte central, en un núcleo. Entonces ven que ya él propone el concepto del núcleo, una parte central en la cual se encuentra concentrada toda la masa y la carga positiva del electrón, del átomo, en donde los electrones, que eran las cargas negativas, se encontraban ahí dando vueltitas alrededor de esa carga positiva. Entonces vean que ya este átomo de Rutherford ya se parece mucho a los átomos que nosotros dibujamos, donde tenemos un núcleo central y los átomos dando vueltitas a su alrededor. ¿Cómo descubrió Rutherford que existía una región central? Muy sencillo. Vean aquí les voy a presentar el experimento de la lámina de oro. Voy a explicarles rápidamente en qué consiste. Voy a poner aquí, ay Dios, me volví. Él colocó una lámina de oro, del metal oro, de la U, ¿verdad? Ahí, como un receptor de partículas. Y luego colocó un lanzador, digamos que una pistola o un rayo láser de partículas alfa. Las partículas alfa son cargas positivas. Son pequeñas partículas de carga positiva. Entonces, imagínense que colocó un láser que disparaba cargas positivas únicamente. ¿Sí? Y esas cargas positivas salen disparadas hacia la lámina de oro. Cierto porcentaje de esas cargas positivas pasaban directo, ven en la parte inferior, como estoy dibujando una línea recta, pasaban directo a través de la lámina de oro. Por ejemplo, esa de ahí, por ejemplo, esta otra, ven que aquí va y pasa totalmente directo y atraviesa
la lámina de oro. Pero hay partículas que venían del rayo láser y pegaban en alguna región central y rebotaban. ¿Por qué rebotaban? Porque cargas iguales se repelen. Positivo con el positivo del núcleo se repelían. Entonces, vean que tomaba diferentes direcciones. Vean, también está aquí abajo. Venía una partícula alfa soplada ahí y chocaba y se desviaba. Entonces, gracias a ese experimento, él dijo, ok, hay partículas que pasan por regiones en donde no hay cargas positivas, entonces pasan directo. Pero en el momento en que una partícula alfa choca contra otra región positiva, se desvía. Eso quiere decir que hay partículas en ciertas partes centrales del átomo. Y con ese experimento, él propuso el concepto del núcleo como tal. ¿Sí les queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Puros? Sí. Perdón, tengo mucho que no hablar. Seguimos. Luego viene este señor, Niels Bohr, que es lo que nos indica, es lo mismo, ¿verdad? Ya sabíamos que existía un núcleo, una parte central, en donde los electrones daban vueltas a su alrededor. Los electrones carga negativa y los protones, que son los que están en el núcleo, cargas positivas. Pero él propone niveles energéticos. Él dice que en cada uno de los niveles en los que se encuentra en los electrones, tienen un valor energético constante. Y aquí es donde vienen los periodos, del 1 al 7, los que están en la tabla periódica. Eso quiere decir que los átomos que se encuentran en el periodo 1 tienen electrones en el nivel 1. Y así sucesivamente, los que tienen en el 2, en el nivel 2. Y todos esos electrones, cuando van a pasar de nivel, desprenden energía, que eso fue lo que mencionó Niels Bohr, que esto lo vamos a ver la siguiente semana, cuando veamos el concepto de iones, de átomos neutros, el número atómico, el número másico y los cálculos de protones, neutrones y electrones. Vamos a hacer cálculos. Entonces es bastante fácil, es bonito ese tema. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Preguntas con respecto a Bohr. Ven que Bohr menciona exactamente lo mismo, solo que lo que indica es que hay órbitas, en donde esas órbitas tienen niveles energéticos establecidos. Profe, ¿y esos niveles tienen algún nombre? Nada más número, ¿verdad? Ah, Entonces ok, tiene ok. nivel 1, que sería periodo 1, nivel 2, periodo 2, nivel 3, periodo 3. Y cuando veamos configuraciones electrónicas como a mitad de año, vamos a ver que cada bloque tiene una letra asignada. Eso lo vemos después para no hacerle mucho enredo. Ok, ok, gracias, profe. Con gusto. Y luego viene este señor, Erwin Schrödinger, en donde nos menciona un modelo de mecánica cuántica. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, mecánica cuántica. ¿La han escuchado? Sí, pero ni idea. Yo no. En ¿Verdad? Endgame. Sí, De- pero el de mi papá, o no sé. mundo cuántico, ¿verdad? De Altman. La Sí, mecánica profe, ahí lo vi yo. básicamente se centra en el estudio de la electrostática, del movimiento electrónico, del comportamiento de los átomos, ¿verdad? Es un área muy bonita. Si ustedes tienen la posibilidad de llevar algún curso de física o mecánica cuántica en sus carreras, cuando vienen a estudiar, saquen el máximo provecho. A veces es complejo porque a veces son fórmulas que uno no entiende, pero es muy bonito. Erwin Schrödinger lo que nos describe es que ese electrón que se encuentra en una órbita, voy a dibujarles aquí un círculo, vamos a ver. Ese electrón que se encuentra en una órbita no solo se mueve orbitando, sino que también se mueve en esa órbita, pero haciendo onditas. Hola, hola, hola. Haciendo una onda
alrededor de ese núcleo. Por eso lo dibujó de esa manera, como se ve aquí arriba en la parte superior, que parece como una flor, donde tenemos el núcleo central y esos electrones que giran o que se mueven en una órbita definida. Ojo, algo importante. Yo a ustedes no les puedo decir, chicos, aquí hay un electrón. Aquí justo donde estoy en este punto rojo, ahí hay uno. No, no puedo decirles eso. Yo les puedo decir a ustedes, chicos, aquí hay una zona donde hay probabilidad de encontrar electrones. Ojo, el tercer punto, dice, este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que realiza dentro del átomo. Solo establece una zona de probabilidad para ubicar el electrón. Nosotros no sabemos dónde están los electrones, no les puedo dar coordenadas para ubicar electrones, pero sí les puedo dar coordenadas para ubicar una zona de probabilidad donde podemos encontrar electrones. Que les quede eso claro. Todas estas nubes, de hecho, esta imagen que se encuentra en la parte inferior, así es como nosotros veríamos un átomo, según nuestra teoría atómica actual, donde tenemos orbitales de diferentes formas. De hecho, parecen como un globo de esos de payasos con formas. En donde hay zonas donde los electrones pueden estar ubicados. Y ya le dio la loquera a mi perro, ¿lo escucha? Sí. Tiene pinta de ser un chihuahua. Es que le cae mal un perro al vecino, entonces el vecino cuando lo saca a pasear ahí al parque, pasa por el frente y es como, uy, Dios mío, se pone totalmente hiperactivo. Vean aquí, todas esas nubes donde tenemos posibilidad de encontrar el electrón se denominan orbitales atómicos. Ahí en la, ay Dios, lo rayé muy feo. Los orbitales atómicos serían la zona de probabilidad en donde podemos encontrar los electrones dentro del átomo, para que les quede claro. Y luego, finalmente, para terminar esto y revisar lo del folleto, viene lo de Heisenberg. Este científico no venía en el folleto, pero en la práctica sí venía. Heisenberg tiene el mismo pensamiento de Schrödinger, en donde todos esos orbitales nos predicen una zona de posible, para poder encontrar electrones. Vean, si ustedes leen ese segundo punto, se les hace como un arroz con mango. Dice, el principio de incertidumbre de Heisenberg indica que no es posible conocer con certeza ni la posición ni el momento lineal del electrón. O sea, no es posible. El mismo principio aplica para las variables tiempo y energía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les puedo determinar la energía del electrón, pero yo no les puedo decir en cuál tiempo o en qué posición se encuentra en ese tiempo determinado, ¿no? Entonces ven que ahí va de la mano con Schrödinger describiendo el principio de incertidumbre, en donde no podemos determinar la posición exacta de los electrones dentro de los orbitales. Los orbitales ven aquí como se ven en la parte de abajo. De hecho, ahí se ve más similar a los globos, como hacen los payasos las formas de los globos, meten cosas ahí. Hay orbitales de diferentes formas y los átomos tienen formas similares a estas. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, creo que ahí ya termina la diapositiva. Exacto. Voy a presentarles nada más rápidamente el folleto. Les mandé un documento en PDF también. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo vio? Yo lo leí. Yo lo vi, pero no lo leí. Ok, es importante que lo revisen, ¿verdad? Que lo chequen también. Ahí viene una explicación, digamos que igual a lo que hemos visto. Ahí les habla de la introducción sobre los griegos como padre de la filosofía científica, de la filosofía natural. Luego vienen los electrones. Ahí les hablan sobre los protones y neutrones. Les habla que Rutherford encontró neutrones también, que Thomson los electrones. Y luego ya vienen los modelos. Ahí viene John Dalton y toda su teoría. Viene Thomson y su budín de pasas.
Viene Rutherford y ya tenemos el primer modelo planetario. Habla también del experimento de la lámina de oro. Viene Niels Bohr con el modelo estacionario y los niveles energéticos. Ahí vienen todos los niveles. Y luego viene Schrödinger, que vean que meten a Heisenberg ahí con Schrödinger, porque sus postulados son exactamente iguales, casi que igualíticos. Y al final les habla lo de configuración electrónica, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Les habla de los átomos, un mapa conceptual, dice que la materia, eso se está viendo, no se está viendo, yo estoy pasando así. Habla que la materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio y está compuesta de átomos. Los modelos atómicos explican los fenómenos electrónicos y las leyes de gases y también las reacciones. Y luego también tenemos estructura atómica, en donde la estructura atómica tenemos el núcleo, que es la parte central, y los orbitales, que serían la nube electrónica. Y ahí tenemos los modelos atómicos que se clasifican en nucleares y prenucleares, en donde Dalton y Thomson no tenían un núcleo determinado, pero ya Rutherford, Bohr y Schrödinger ya definen el núcleo. De hecho, recuerden que Rutherford fue el que propuso el concepto de núcleo. Entonces, ese esquema y ese mapa conceptual les va a ayudar mucho. Preguntas, muchachos. No, ¿Qué? Profe, en el examen nos va a entrar como pregunta los aportes que hicieron ellos. Sería importante que ustedes identifiquen qué es lo más importante que ellos propusieron, ¿verdad? Y también que identifiquen cuál es el modelo de cada uno. Ok. Recordad que el budín de pasas es de Thomson, que la esfera es de Dalton, luego viene Rutherford que ya pone el núcleo en el centro, luego Niels Bohr que pone los niveles, Schrödinger que pone ya las ondas, entonces todo eso tienen que saber. Sí, ahorita en el Kahoot vamos a ver. Vamos a hacer un Gracias. Kahoot ahorita. Voy a irme al folleto de ciencias, ¿verdad? En el folleto, ustedes tenían que hacer la página 22, que era de propiedades periódicas. Espero que la hayan revisado con respecto a lo anterior. Yo les voy a mandar la solución de esto para que también lo chequeen bien. Solo que no la he terminado, entonces apenas termino se las envío. A más tardar el sábado se las envío. Y también vean que aquí en la página 24 vienen también todas las características de los modelos. Ahí viene Dalton de primero, viene Thomson igual, viene Rutherford, viene Bohr, viene Schrödinger. Aquí el que falta sería Heisenberg. Y también, no sé si aquí en Dalton viene lo de Demócrito. Bueno, no viene lo de Demócrito, pero en la presentación está. Aquí viene una práctica que ustedes tienen que marcar como un check según corresponda. Entonces vamos a ir respondiéndola aquí rápidamente. A ver. Dice, descubre que los protones en el centro del átomo y lo nombra núcleo. Su modelo atómico fue el sistema planetario. ¿Quién fue el que descubrió el núcleo? Rutherford. Bueno, entonces van chequeando. Luego dice, Demócrito decidió darle nombre a cada una de las partículas y llamó átomos. Sí, Demócrito. De hecho, el mismo enunciado se sopla ahí, Demócrito. Luego, supuso que la materia estaba formada por partículas en forma de esferas compactas. ¿Quién fue el que puso las esferas compactas? Dalton. Muy bien, John Dalton. No, yo, papá. Luego, desarrolla una ecuación matemática para predecir aproximadamente el lugar de donde se halla el electrón. Eso es el principio de incertidumbre. ¿Quién puso el principio de incertidumbre? Ese fue Thomson. Heisenberg. Ah, Uno de los dos. Que propone el principio de incertidumbre. Luego, digamos que Heisenberg y Schrödinger, pero Heisenberg es el que pone la fórmula matemática. Luego determinó la existencia de las partículas negativas, electrones dentro del átomo. ¿Quién fue? Dice que su modelo se llama el budín o pastel. Thomson. Thomson, muy bien. Luego enunció que su modelo en los electrones se encontraban girando en órbitas circulares alrededor del núcleo. ¿Quién fue? Bohr, ¿no? Bohr, sí. Bohr propone los niveles, pero Rutherford propone las órbitas también en donde giran alrededor. Digamos que eso se puede confundir un poco porque ahí tendría que ponerles un poquito más específico. Porque Bohr también giran en órbitas
circulares, ¿verdad? Luego dice, propuso el principio de incertidumbre. Bueno, entonces ahí también se la juega Heisenberg. O puede ser el mismo Schrödinger. Y luego dice que, ese era el último. Bueno, entonces ven que ahí ya podríamos, voy a volverles a hacer el check a todos para que lo revisen. Aquí sería, a ver, descubre los protones, eso fue Rutherford, fue Demócrito, aquí fue Dalton, aquí Heisenberg, aquí Thomson. Nunca pegué el check. Luego anunció su modelo de electrones y neutrones aquí, girando alrededor del núcleo. Yo pondría Rutherford y aquí al final también Heisenberg, para que lo revisen. ¿Revisado, muchachos? Sí, profe. Ok. Luego aquí en este cuadro de tiempos teníamos que ir colocando los detalles, ¿verdad? De cada uno de los modelos. Entonces ahí espero que le hayan puesto Dalton de primero, Thomson, luego Rutherford, luego Bohr, luego Schrödinger y Heisenberg. Ahí colocando todas las características principales de cada uno de los modelos. El que no lo ha hecho, hágalo por favor, sería importantísimo. Y luego ya el tema de la próxima semana es con respecto al átomo, con respecto a los protones, el número atómico, el número másico y todo eso tenemos que verlo la otra semana. Eso es un tema muy bonito. Preguntas hasta el momento y si no tenemos preguntas vamos a ir entrando al Kahoot. Tengan a mano todos los apuntes que hicieron, tengan a mano la información de los científicos y tengan a mano tabla periódica porque vamos a hacer también tendencias de propiedades periódicas, ¿sí? Este Kahoot es individual, pongan su nombre y apellido, no quiero seudónimos, porque eso tiene que quedar también grabadito, ¿entendido? Ya casi les proyecto. Profe, yo lo que hice fue pegar una tabla periódica al frente mío y separar todas las cosas que hemos Excelente. hecho. Ahí está, chiquillos. No se escucha la música. No se escucha. Yo sí lo Vamos para- escucho. ¿Se escucha el audio de la computadora? Sí, se escucha, profe, se escucha. Bueno. Yo sí lo escucho. Se escucha. Ahí la discoteca. La Kahoot discoteca, profe. A ver si se acaba el Zoom, nos volvemos a meter. Profe, si el Zoom se peta, nos volvemos a meter. Bueno. Bueno, para saber. Si se acaban, se vuelven a meter, perdón. Se acaban, se vuelve a meter al mismo código, ¿verdad? No se salgan del Kahoot. Voy para meterme al Kahoot. Saúl, deja de comerte las uñas. Suave. Man. Opa, Saúl quiere. piense.